Bueno, muy bien, después de esta editorial de análisis, de toda la procrastinación institucional del gobierno, tengo acá este mensaje que me dice, bueno, estamos a un pasito en Argentina, sí, está complicado, pero hasta un paso de que vuelva el liberalismo, ¿no? Y la república. ¿Vuelve Alberdi, la Suiza de América? Si no nos matan Putin o los chinos antes, ¿no? Lamentablemente. Quizá el paraíso viene, me dice un oyente muy querido, integrado también a la producción del programa. Conrado, ¿cómo te va? Gracias por estar, ¿eh? Un gusto como siempre. Buen día, Rubén. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, intensa actividad legislativa, se llegó a un acuerdo. Ayer hablé con la diputada Inés Moncillo respecto a cierto articulado del proyecto de ley de tenencia compartida. Lograron definitivamente acordar, incluso había problemas de redacción. Pero bueno, ahí hay una figura importante que tiene que ver con un juez de garantías, ¿no? Creo que, que lo ha destacado en su vía, incluso voy a hablar con él después de ese tema, que tiene que ver con ese juez de urgencia Sí. en materia de violencia de género y que disponía medidas cautelares prácticamente sin prueba, y eso se eternizaba, ¿no? Quedaba ahí. Bueno, ahora que haya un juez de garantías que con la suficiente prueba pueda, como dice su vía, con el VAR revisar la jugada y dar más garantías, creo que es un detalle importante. Sin duda, sin duda. El proyecto de ley terminó siendo mejorado en las últimas, yo diría, horas o días. Y esa es la situación que habíamos hablado la semana anterior, en la medida de que se pudiera lograr un entendimiento entre aquellos que estábamos para votar el proyecto y aquellos que, si bien entendían de que en lo conceptual estaban de acuerdo, pero que podía haber algún artículo que le generara dudas, bueno, había que despejar esa duda y eso fue lo que se hizo. Así que creo que salió bien la cuestión, más allá, obviamente, como siempre, las críticas por parte del Frente Amplio que van a venir siempre. No importa si el proyecto fue aceptado por la organización tal o la organización tal, siempre va a tener una crítica y siempre va a tener un pero. Acá lo fundamental era establecer el concepto de corresponsabilidad en la crianza, que si bien ya estaba en la legislación, no estaba siendo aplicado, Ujú. y esto lo que producía era que determinados padres, sobre todo padres hombres, quedaran en una situación de mucha vulnerabilidad de sus derechos y también de los derechos de los niños. Así que bueno, creo que en la medida de que eso se mejoró, se logró y logramos la aprobación del proyecto, así que bueno, pasará de vuelta a Cámara de Senadores para que lo apruebe definitivamente. Claro, claro. Y lo cierto es que políticamente el Frente Amplio salió con una versión totalmente política, no jurídica, además en lenguaje inclusivo, que las niñas y los niños van a ser sometidos a padres Mm. violentos. Bueno, digamos que el discurso Bueno, de siempre, ¿no? el discurso de Este, siempre, esto ya pasó en la LUC y lo hemos dicho en alguna oportunidad aquí, que parecía que se venía el mundo abajo, si quedaba vigente la norma, ¿no? Si el tema de la educación, si se privatizaba, si había gatillo fácil, y bueno, todo, nada de eso, el desalojo express, ¿no? Nada de lo que anunciaron sucedió y en esto pasa igual. No va. sí, tenemos algún problemita de señal, pero acá me da bien la señal. Ya conectaremos. Conrado, también yo razono que son los bastiones legislativos que ellos iban instalando en el país, y a medida Claro. de que algún aspecto de ese bastión legislativo se va desmontando, las fieras salen, ¿no? Salen las fieras a rugir porque están Mm, cuidando su territorio. El Frente sí. Amplio tiene un comportamiento típicamente territorial, ¿no? Como instintivo, por eso son colectivistas, movilizan las calles, movilizan al estudiantado, ocupemos acá, allá y acullá, incluso órdenes de Mujica, me estoy enterando, van a consultar a Mujica. ¿Qué fue a hacer Fernando Pereira a la casa de Mujica? Orsi a la casa de Mujica. Bueno, implementan, organizan este fogoneo para instalar el conflicto y desestabilizar. A pesar de que hay una disposición de la LUC que dice que no se puede ocupar lugares de trabajo ni público ni privado, ellos van y ocupan y se desocupa. Y hay una Sí, sí. ocupación en la UTU también, en una UTU también, pero es increíble porque la ocupación es por motivos diametralmente opuestos a los del IABA. Es decir, es porque
hay violencia porque le pegan a los profesores, porque van alumnos con, como es con la piña de mano. Bueno, parece que hay una situación de... y que las autoridades no se hacen cargo. Ahí es al revés, ahí piden las autoridades que ingresen. Acá cuando van a reparar una escalerita y un ascensor, no, no, hacemos una barricada y que no ingresen y queremos visibilizar nuestra lucha con, además, digamos que la torpe idea en consulta de estos pobres adolescentes de que están instalando una situación de violencia social por un relato simbólico. Me parece el simbolismo de los nazis o de los comunistas de una época, porque no tiene fundamento científico, institucional, no se les hace entender el respeto de jerarquía, que es un acto administrativo, que es una gestión de gobierno. O sea, el mínimo concepto de la convivencia en un Estado de Derecho, en una Todo sociedad derecho. organizada. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que si un extranjero viniera ahora al Uruguay y que le contaran qué fue lo que pasó en el IABA y por qué de los paros, y la verdad que quedaría azorado Sí, de cosas que no suceden en el mundo, ya ni digo desarrollado, en el mundo entero, que cuando suceden actúan las autoridades como tienen que actuar y luego se normaliza el servicio, ¿no? claro, Que es lo que se espera. Entonces, claro. bueno, la verdad que acá lo que sucede es que seguimos atrasados en esta. Sí, Cuando mi sí, padre siempre me decía, esta película yo ya la vi, ¿no? sí, Ahora me pasa a mí, ¿no? Yo sí, esta película ya la vi cuando ocupaban los liceos por el año allá 96, 97, ah, y yo estaba en quinto y sexto año del liceo y nos ocupaban nuestro liceo y bueno, no podíamos tener clase. claro. Entonces, como que las películas se repiten, Se lamentablemente. repite. Ya se daba en el 60, a la fines de los 60 Claro, también. eso, sí, sí, sin duda. Sí, sí, Y mucho más sí. recrudecido. Viste que es como ¿Sabes, una Rubén, especie que de reedición, yo le llamo la revalot para un poco, bueno, homenajear a los franceses, del mayo del 68. Es la toma de los centros educativos, los estudiantes al poder con la educación, la transversalidad, ¿no? Esa idea de transversalidad, de que todos como un colectivo social tenemos que organizar nuestra sociedad. Tienen que estar cuando los estudiantes en este caso son muy temporarios, porque están atravesando una etapa transitoria necesaria para ingresar luego a la etapa terciaria y poder culminar sus estudios y complementar su formación, inclusive como personas, pero además como ciudadanos. No se entiende en este país de parte de cierto sector, que evidentemente es la izquierda organizada, y que les va, digamos que insuflando este adoctrinamiento malsano, que son subordinados a un sistema educativo obligatorio, que deben sí, acatar la autoridad. Pero bueno, sí, sí. ¿Sabes, Rubén, que ayer terminamos votando en comisión mm, la reforma de la seguridad social? Fue un trabajo que llevó su tiempo, que llevó también sus dolores de cabeza, como tú sabes bien y sabe la audiencia, los oyentes. Lo principal es que logramos un acuerdo. El Partido Colorado venía trabajando en propuestas que le iba a presentar al Poder Ejecutivo. Habíamos trabajado sobre 10 propuestas. mm, Luego decidimos que fueran 5, de esas 10 tomamos 5 y luego a la torre ejecutiva llevamos 3. ¿Por qué hicimos esto? Porque entendíamos de que para no quitarle fuerza a las posiciones del partido, había que llevar las menos posibles mm, y las más importantes, ¿no? Obviamente son todas importantes, pero las más importantes mm, entendíamos que eran las que teníamos que pedir y reclamar. Bueno, finalmente esas 3 importantes fueron tomadas por el Poder Ejecutivo. mm, Tenía que ver una con agregar una causal jubilatoria a los 63 años. Para nosotros era bien importante. ¿Por qué? Porque hay una casuística importante también de muchos trabajadores que tienen una carrera laboral continua durante muchos años, que cotizan en la seguridad social y que era bueno darle la oportunidad de que pudiera tener un premio, ¿no? Un premio, un estímulo claro. para poder jubilarse a los 63. Aquellos que Luego, superan, ¿no? Abiertamente esos 30 años de base, sí, digamos, de aporte. sí, 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 que superan en más Bastante. todavía. Entonces, pero en una carrera laboral continua, pongamos una persona que ingresa a trabajar a los 20 años al mercado laboral, que cotiza en la seguridad social siempre, Mm, cuando llega a los 63 tiene 43 años.
de Claro, actividad, ¿no? claro. Entonces, teníamos que lograr menor cantidad de años de servicio para poder dar esta causal de los 63, cosa que logramos. Luego agregamos una causal de los 64 años, también teniendo en cuenta la cantidad de años de servicio, aunque, de forma menor, obviamente, y la de los 65, que era la del proyecto de ley, la dejamos, ¿no? Ahí está. 65 y 30 años de De aporte. cotización en el sistema. Esa fue la primera medida. La segunda medida, muy importante, el tema del IAS. Mm, Pedimos al Poder Ejecutivo que se pudiera hacer un esfuerzo para comprometernos en la ley de mm, establecer un cronograma de desgravación o de baja del mm. impuesto, de manera tal de que llegar al final del mandato de gobierno bajando el impuesto en un 20%. Miren que es mucho dinero, es muy importante esa baja. Mm, Yo sé que hay mucha gente que quiere que se derogue totalmente el impuesto. mm. Eh, Conceptualmente estamos de acuerdo. El tema es que no se puede hacer un día para el otro. Claro. Lamentablemente, desandar ese camino va a costar, pero estamos en el rumbo y eso es lo principal y lo fundamental. Porque implica Eh, una renuncia fiscal, ¿verdad? es Conrado. así. Entonces, cuando se instala algo así, no es tan fácil después desmontarlo. Eh, Y coincido contigo que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista ético, es compartible la idea de que no esté ese Sin impuesto. duda. Claro. Sin duda. Pero logramos Ahora, este año, discúlpame que te interrumpa. 2023, ¿Quiénes pusieron ese impuesto? El el Frente Amplio. maestro hay un maestro, yo le llamo el maestro del afinado de la punta del lápiz para hacer cálculos numéricos de transferencia de recursos para la burocracia estatal. Se llamó Danilo Astori. Mm. Se Sí, configuraron sí, aquel, ¿te acordás? es, IRPF primero, pero que se dijo que era inconstitucional. es No así. pasa nada, dijeron. ¿Es inconstitucional el IRPF a las jubilaciones? Sí, hay una disposición constitucional. Le ponemos IAS y ya está. Sí, sí, Le cambiamos el nombre. sí, sí. Entonces, Eso fue lo que sucedió. Bueno, el Frente Amplio, yo no he escuchado voces que digan, qué bueno, están bajando los impuestos a los jubilados, ¿no? Sí he escuchado, en contrario, algunas voces de supuestos centros de estudio independientes ujú, que agarra y dice, bueno, esto es malo porque eso va a generar un problema de financiamiento de cara al futuro de la seguridad social, ¿no? Pero en verdad lo que están diciendo es criticando una medida que ayuda a los jubilados, ¿no? Están criticando una medida del gobierno de la coalición ujú, para mejorar las jubilaciones, porque en definitiva las jubilaciones tendrán que ser algo que no se pueda modificar. Y en definitiva, a través de un impuesto se están modificando. ¿Ah? claro, Entonces, esa es uno de los grandes nudos gordianos, digamos, del claro, asunto. claro. Lo que hicimos en la propuesta es, este año la baja fue del 7,1 o 7,2%, que fue la medida que tomó el Poder Ejecutivo en marzo. Eh, el año que viene va a ser la órbita también del 7,1, 7,2, y el otro año va a ser ya en un 5 punto algo por ciento para totalizar ese 20, 20%. ese 20%. En cifras, son cifras importantes, porque el año que viene, este año Mm, fueron 30 millones de dólares, van a mm, ser 30 millones. mm. El año que viene son 23,5 millones de dólares más los 30 del 2023, o sea, 53,5 millones de dólares. Y en el 2025 van a ser 47 millones de dólares más los 30 del 2023, 77 millones. Para los próximos 2 años son más de 120 millones de dólares que el Estado va a dejar de recaudar y que eso va a pasar al bolsillo de los jubilados. Pregunta, Eh, pregunta de rigor. ¿El Estado renuncia a esa transferencia de recursos, esa renuncia fiscal de 120 millones de dólares, por lo que vas diciendo? ¿Y de dónde los va a sacar después para financiar? bueno, eso lo va a sacar del crecimiento de la economía en la medida que la economía siga creciendo y siga teniendo ingresos, y por lo tanto los impuestos van a gravar esos nuevos ingresos o esa sumatoria de producción, ¿no? Ese aumento de producción, eso obviamente tiene que ir a la seguridad social para poder financiarla. Entonces acá hay un tema ¿Te de, puedo, de te puedo cómo, vaticinar, te puedo vaticinar algo que podría pasar si gana el Frente Amplio el gobierno que viene? a ver, Van a aparecer impuestos nuevos que van a
a darle ese recurso económico al BPS. Bueno, sería lamentable que así fuera. Ahí tiene que haber una transferencia distinta. Fíjate que, por ejemplo, ahora viene la próxima rendición de cuentas. Mm. Nosotros lo que conversamos con el Poder Ejecutivo de manera informal es, bueno, la rendición de cuentas viene con determinada cantidad de dinero para asignar a los organismos. Tengamos en cuenta lo de la seguridad social. Bueno, capaz que no será todo el dinero, finalmente todo el dinero que se quería poner en los organismos, parte de ese dinero tendrá que ir a la seguridad social. Acá hay un tema de prioridades, de ver cómo se administra lo que se tiene, Claro, y fijar prioridades. Esto no desfinancia el sistema, porque en la medida de que se haga esto, de dejar de aumentar en determinados organismos para pasar a la seguridad social, bueno, eso se puede hacer perfectamente. Pero creo que es una buena noticia que le toca a todas las jubilaciones. ajá, Y explico rápidamente por qué. Porque lo que se definió fue bajar la tasa del IAS en el primer tramo de ingresos, que va de 50.000 pesos a casi 90.000, 85.000 pesos aproximadamente. Allí la tasa es del 10%. mm, Luego, cuando supera los 85.000 pesos, pasa a otra tasa. ajá, Entonces, sobre esa primera franja que tiene la tasa del 10, el año que viene se bajaría al 8% y mm, en el 2025 se bajaría al 6%. ajá, Y como todos los ingresos jubilatorios tienen la primera franja, mm, sobre esa primera franja se aplica para todas las jubilaciones. claro, Y claro. se aplica en mayor medida, en mayor porcentaje, para los que ganan en el tramo de la primera franja. Seguro, seguro, ¿No? Es claro. un mayor porcentaje que aquellos que ganan más de 85.000 Que pesos. superan la primera franja. Los agarran Exacto, descuento de esa parte de la franja y no la que supera, digamos. exacto. Entonces, creo que la medida fue acertada finalmente y esto da realmente un espaldarazo también a que el gobierno de la coalición está cumpliendo. Desde el Partido Colorado Mm, hemos estado siempre preocupados por este tema. Tú lo has hablado mucho con Gustavo sí, Subía, pero ha sido una preocupación de nuestro partido ya desde hace años. sí, Obviamente nosotros en su oportunidad votamos en contra del impuesto ya hace unos cuantos años, mm, y veníamos bregando para su derogación paulatina. Y la tercera idea mm, que lleva el Poder Ejecutivo es un error de diseño de la reforma. mm, La reforma establece que aquellos que nacen hasta el 31 de diciembre del año 72 mm, se podían jubilar con 60 años, y mm, los que nacen un día después, el 1 de enero del 73, se podían jubilar con 63 años. mm. O sea, se pasaba del 60 a 63, con un salto totalmente injustificado y Cuántico, prácticamente. Claro. muy abrupto, que terminaba provocando distorsiones en aquellos que habían nacido en el 73, 74 y 75. Mm, Lo que hicimos fue hacer una escalera, ajá, para establecer que aquellos que nacen en el año 73 puedan jubilarse con 61, los de 74 con 62 y los de 75 con 63, y así hasta llegar a 65. bien. Una cosa mucho más lógica y gradual, que Mm, tiene su costo, pero que el costo se agota en un momento determinado. Tiene un costo por algunos pocos años y luego no tiene más costo. Así que bueno, con estas tres ideas centrales claro. que el Poder Ejecutivo llevó, logramos el acuerdo. Finalmente terminamos votando en el día de ayer Ujú, los artículos de la reforma, y el día lunes vamos a empezar la discusión en el plenario de la Cámara, mm. que esperemos que sea importante, porque el país también necesita que se discutan estos temas, y bueno, y luego Y que se pasará al defina, Senado. ¿no? Y que se Y, defina. y que se defina, sí, Porque sí. hay en los aspectos técnicos que bien detallaste, Conrado, y está el gran aspecto que es el aspecto político, que da una señal que al gobierno le favorece en este caso, que es el acuerdo, ¿no? Se llega a un acuerdo, se demuestra que hablando se entienden, lo hablamos con Felipe el otro día, con Felipe Schipani, que a veces estas distorsiones aparentemente tan malas pueden ser una puerta de algo muy bueno, que dio el lugar a que se converse todo esto. Y bueno, la señal política es el Sí, gobierno puede hacerlo, porque sería peor, peor que no lo pudiera hacer este proyecto, ¿no? Que tú sí, sabes muy bien sí, que yo soy crítico del proyecto y que incluso sí, crítico en el tiempo, además, ¿no? En el periodo sí, sí. histórico del gobierno que se hace. Pero No mucho era lo mejor que lo deseable. hagan. Sabemos bien que no era lo deseable llegar a esta altura del gobierno,
Mm. con la reforma, hubiera sido deseable antes, pero bueno, los tiempos políticos a veces te van llevando, te van empujando a que no lo puedas hacer en los momentos que son los mejores, donde se puede dar una discusión de Sí. manera distinta. Y hubo un Pero factor distorsivo que hay que tomar en cuenta siempre, me parece que nos olvidamos, que fue la pandemia de los 2 primeros años también, ¿no? sí, sí, sí. No, no, eso fue lo que demoró, eso fue lo que Eso demoró. fue, claro. Y también te digo una cosa, ¿no? Más allá de nuestra diferencia ahí con el Poder Ejecutivo, que entendíamos de que la Comisión de Expertos tenía que iniciar su trabajo en Mm, marzo del 2020, mm, cuando asumía el gobierno, eh, cuando se estableció en la ley de urgente consideración, cuando se estaba pronto para convocar la Comisión de Expertos, se convocó y el Frente Amplio demoró la integración, no mandaba sus nombres. mm, Demoró 4 meses en mandar sus nombres. ujú. Entonces, hay una demora que no es adjudicable ni a la pandemia ni al Claro, gobierno. claro. Entonces, bueno, ahí empezó a trabajar la comisión de expertos en noviembre del 2020, para terminar con sus recomendaciones en noviembre del 2021. Claro, seguro. Sí, sin duda. Ese también, ¿no? Es un factor determinante. Está bueno que lo aclares. Ese dato es clave. Ahí Sí, hay especulación de tiempos políticos también, no cabe duda. sí. Y Este, ayer el Frente nuevamente, yo creo que le está errando, porque en el trabajo de la comisión, que fue durante 2 meses y medio, casi 3 meses, hubiera sido bueno que ayer se quedaran en sala para nada, discutir, claro, ¿no? claro, claro. Porque lo que hicieron fue votaron negativo Mm, en la consideración general del proyecto y luego se retiraron de sala. mm. Mirá, Rubén, yo Sí, sí. tuve la oportunidad de estar en la anterior legislatura y perdimos por goleada siempre. O sea, no Mm, ganábamos una sola votación mm, y nunca nos retiramos de sala. claro, claro. Me parece que retirarse de sala y no querer votar no me parece una actitud muy republicana, No, no ¿no? es, no son republicanos. Bueno, por eso, cuando se llega a una instancia institucional como es el trabajo de una comisión, Claro. bueno, hay que votar. Y bueno, y si se pierde en una votación, se pierde. Mm, Esto es parte de la democracia, ¿no? claro, claro. Bueno, acordate de Olivera, el presidente de FENAPES, cuando se desplanta ante la comisión investigadora del caso FENAPES en diputados. No, no es nada republicano. Se opusieron a toda reforma, a todo tipo de reforma de este gobierno, a todo proyecto de ley. No aprobaron uno, no colaboraron, no fue colaborativa para nada como oposición. Y tienen estas actitudes que, sumado a todo ello, dan cuenta final de que no es una fuerza republicana, no es una expresión política republicana, sino que, a mi criterio, esto corre por mi cuenta, de acuerdo a mi análisis, están en pleno ejercicio prerevolucionario con la voracidad del poder del Estado. Quieren el poder del Estado. Ellos quieren volver al poder del Estado. Inclusive escuché a Pereira decir un disparate, ¿no? El otro día cuando le preguntaron por la reforma jubilatoria, dice, no, no, no. Nosotros cuando seamos gobierno, ahora qué vamos a hacer, esa reforma no la vamos a aplicar, la vamos a derogar. Ah, sí, yo le preguntaría si, y van a tener mayoría, van a tener tantas mayorías parlamentarias para derogar, porque mienten así a cara descubierta. Vamos a derogar esa reforma, te dice. Bueno, no sé, parece que capaz que el Frente Amplio gana Ah, con el 58% del poder sí. legislativo, no sé. Pero yo apuesto a que no van a derogar nada. No, les va a Como, servir, no la van a derogar. Por eso yo por no, eso te preguntaba lo de los impuestos. Cuidado con eso. no, no, Cuidado. no, no van a derogar nada y van a hacer un show, un pamento, van a Sí, modificar 2 o 3 cositas, sí. mínimas, como para decir hicimos una nueva reforma, ¿no? Y van a decirte lo que hacen siempre, como el caso, la teoría Vergara. No conviene que el Estado haga tanta renuncia fiscal, después esto trae aparejado muchos males. Vamos a incorporar un recurso impositivo que le va a hacer bien al BPS, acordate Mm, lo que te digo. Y después, mm. si Dios quiere, lo hablaremos. Esperemos que siga en condición de que sean gobierno ustedes, ¿no? Esperemos que sea así, porque si no, el país realmente yo creo que no tiene más salida. Se termina en Bueno, Uruguay. Se Es, termina en Uruguay. es fundamental seguir trabajando en las reformas. La coalición tiene que seguir trabajando en reformas. Tenemos, Aceleren la tenemos nuestras fiscalía. diferencias, tenemos nuestro punto de vista, pero llegamos a acuerdos. Y Mm, eso es innegable, ¿no? Lo hicimos en la LUC, lo hicimos en el presupuesto nacional, en las rendiciones de cuentas, en los mm, proyectos de ley importantes. Así que bueno, hay que seguir en este camino
y tratar de hacer las reformas que hay que hacer porque el país las precisa. Sí. Y Y con si el campo sucede todo minado, ¿no? eso, Con el campo minado. Te están trabajando sí, con con un el campo. campo minado porque obviamente que el frente jugó desde el principio al desgaste, a la Sí. erosión, pero si sucede todo esto, decía, el próximo gobierno, en el próximo gobierno la coalición republicana va a repetir. Que así sea, Conrado. Te agradezco un montón, como siempre. Un placer conversar contigo. Los viernes, en esta especie de detalle de, ¿cómo le podríamos decir? De cronista especializado del Parlamento es un lujo para el programa, ¿eh? Porque de Te primera mano agradezco mucho. traes todas las novedades legislativas del punto de Bueno, vista viste que técnico, del punto de vista político. los viernes uno se distiende un poco más, ¿no? Eh, Entonces por eso estamos de camiseta exacto. y de uso, pero nos permite poder dialogar mano a mano de esta manera. Así que bueno, le Sí, agradecido sin soy duda. yo, como siempre. Falta el mate, yo lo tengo acostado como dos amigos. Sí, Te mando un gran abrazo, Conrado. un Que pases abrazo buen fin de grande. semana. Nos vemos la semana que viene. Igualmente, buen fin El de semana. diputado Conrado Rodríguez, el doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros en su columna de los viernes, diputado por el Partido Colorado. Nos vamos a una pausa, Jorge, y recibimos a la escritora Mercedes Vigil, y bueno, que tiene un montón de cosas para decirnos como siempre, así que quédate ahí.